El Gobierno de Tehuacán, en coordinación con la Dirección de Cultura y Banda Municipal, Patrimonio Histórico y Atención Empresarial, se complacen en presentar parte de la selección de conferencias para la programación del Festival Internacional de Tehuacán 1660, Arte y Tradición, en su edición 25. Comenzamos. Hola, buen día. Estamos conmemorando el 361 aniversario de la elevación de nuestra ciudad de Tehuacán a la categoría de indios o de naturales. Por ese motivo, me permito compartirles a ustedes una breve charla sobre el tema, el cual también estará enfocado en un personaje que es vital, que ha sido vital para que nosotros festejemos esta fecha. Me refiero sin duda alguna a nuestro historiador local, el profesor don Joaquín Paredes Colín. Para mí en lo personal, hablar de don Joaquín Paredes Colín, pues es un privilegio, ya que desde que yo me inicié en esta labor de investigar la historia de Tehuacán, pues don Joaquín fue mi referente principal. Yo recuerdo a los 12, 13 años haber leído su libro Apuntes Históricos de la Ciudad, y en base a ello surgió en mí esa idea de conocer la historia de Tehuacán a través de su libro. Y precisamente don Joaquín Paredes Colín en ese libro nos relata de una manera puntual el suceso tan importante que fue la compra del título de Tehuacán, del entonces pueblo de Tehuacán, para convertirse en ciudad de indios. Tenemos 361 años celebrando este acontecimiento, y es muy importante para mí compartirles esta breve semblanza biográfica de este personaje, de este tehuacanero sin par, como lo fue don Joaquín Paredes Colín. Y sin duda alguna, amigos, don Joaquín fue a mi juicio una persona destinada ya para dedicarse a ofrecernos, a rescatar, a difundir la historia de Tehuacán. ¿Por qué? Porque yo no creo que haya sido coincidencia que don Joaquín Paredes Colín haya nacido precisamente un 16 de marzo. La compra del título se dio un 16 de marzo y don Joaquín ve su luz primera en esta ciudad de Tehuacán el 16 de marzo de 1860, exactamente 200 años después de que Tehuacán adquirió su título. Don Joaquín nació en esa fecha en la entonces calle del Toro, actual calle 3 Sur, siendo sus padres don Joaquín Paredes Curiel y doña Juana Colín. No encontré muchos datos acerca de su niñez, pero lo poco que pude investigar fue que él estudió en la Escuela Municipal de Niños, que entonces se encontraba en la planta baja del Palacio Municipal, esquina con la 1 Oriente y 3 Sur, y curiosamente don Joaquín Paredes Colín posteriormente llegó a ser director de esa misma escuela. Su vida de niño joven transcurrió, como quiero pensar que como la de todos los de aquella época, y en un momento dado, a sus escasos 15, 16 años, por cuestiones del trabajo de su señor padre, que era administrador de la hacienda de San Francisco, se traslada al entonces pueblo de Ajalpa. Ahí don Joaquín inmediatamente demostró en su momento su inquietud hacia la educación, ya que viendo que había una plaza vacante de auxiliar en la escuela de niños de aquella población,
solicita el trabajo, se le da el trabajo, y él, siendo un autodidacta neto, inmediatamente comienza a enseñarle a los niños en los pocos libros que él había conseguido de la casa paterna. Y ahí logré saber, a través precisamente de sus familiares, que don Joaquín, en ese afán de enseñar, de compartir lo que él hasta ese momento había aprendido, idea la manera de propagar esa sabiduría, copiando, transcribiendo a mano los libros impresos que en ese momento existían para educar a los niños. Entonces, esta loable labor del entonces joven Joaquín mostraba ya lo que eran sus cimientos como persona dedicada a la cultura. Ahí aprende náhuatl, se convierte en un excelente nahuatlato, y ya por situaciones de su familia regresa a la ciudad de Tehuacán a sus escasos 20 años, e inmediatamente se aboca a pedir trabajo en la Escuela Municipal de Niños, en la cual él había estudiado, y inmediatamente le ofrecen el cargo de profesor, dada su capacidad y a pesar de su corta edad, su experiencia ya que tenía en la docencia. Inmediatamente asciende al cargo de director, ahí transforma la escuela, propone al Cabildo que la escuela lleve el nombre del ilustre don Manuel María Altamirano, e inmediatamente se le asigna ese nombre. Él manda a ordenar toda la documentación de la escuela, pone orden, y la escuela inmediatamente florece esos esfuerzos que hace don Joaquín. Posteriormente, el profesor Paredes Colín incursiona, dado su afición por la lectura, en escribir. Eso realmente fue, digamos, el parteaguas para la publicación posterior de sus obras, que tanto han beneficiado a la historia de nuestra ciudad. Él, a través de su trabajo como profesor, lo invitan a trabajar, colaborar en un periódico que acababa de publicarse en esta ciudad llamado El Siglo XX, que precisamente su nombre se debía a que salió a la luz pública en 1899. Don Joaquín empieza a colaborar en esa época, y ahí en ese periódico inicia su trabajo como historiador, ya que ahí publica el producto de sus primeras investigaciones históricas sobre Tehuacán. Se en cuenta que ahí surge realmente la trayectoria de nuestro historiador. Obviamente, don Joaquín era una persona bondadosa, era una persona que siempre trataba de ayudar a los demás, y eso yo lo supe porque un tío mío de nombre don Luis Castillo Gámez trabajó con él de niño en su imprenta, y por esa razón conocí algo a través de mi tío de la personalidad de don Joaquín. Pues, regresando al punto, don Joaquín, viendo la necesidad que había de la difusión de la cultura a través de la lectura, a través de las páginas de este periódico El Siglo XX, lanza la propuesta de fundar una biblioteca en Tehuacán, que hasta ese momento no existía. Obviamente esta propuesta tuvo una muy buena aceptación entre la población de nuestra ciudad, e inmediatamente don Joaquín y un grupo de amigos se dan a la tarea de tocar puertas, ¿no? Él sabía muy bien que esto iba a ser una cruzada, porque obviamente para este tipo de acciones culturales no estaba destinado. En primera, las arcas eran bastante limitadas en aquel tiempo, no había recursos propios, todo se hacía en base a aportaciones de la ciudadanía. Entonces, por eso les comento que don Joaquín inició una cruzada, porque tuvo que
acudir a los amigos para conseguir pues el mobiliario y la materia prima que eran los libros, y de esta manera y gracias a su tenacidad, a su empeño y a su gran capacidad y sobre todo a su gran cariño por esta ciudad, don Joaquín logra que en el año de 1899 se funde la Biblioteca Municipal de Tehuacán, en la cual posteriormente y con justísima razón se le impondría su nombre. De esta manera podemos darnos cuenta de que don Joaquín Paredes Colín era un hombre de talla grande, de un hombre de aspiraciones y sobre todo de magnitudes que pues pocos hombres realmente tehuacaneros sobre todo hemos conocido. Tomando en cuenta que la fecha de 1910 fue ya el estallido del movimiento revolucionario en todo el país, pues don Joaquín no se abstiene de participar en esos eventos y junto con su su hijo Isaac se adhieren al partido antirreeleccionista que precisamente funda acá en Tehuacán don Francisco I. Madero en el año de 1909. Su participación de Joaquín en ese movimiento pues fue más que nada de carácter ideológico y poniendo al servicio las páginas de varias publicaciones que editaba en su imprenta, también manifiestos y todo tipo de publicaciones que apoyaban el movimiento revolucionario. Nos indica esto también pues, la calidad humana de don Joaquín, porque él realmente no estaba de acuerdo en que se derramara sangre, pero que pues tenía para derrocar a lo que llamaban la tiranía de Porfirio Díaz, se tenía que pues buscar los medios menos crueles, pero desgraciadamente la guerra es así, ¿no? Entonces no hubo modo de evitar eso, pero don Joaquín nos muestra esa calidad humana de participar desde su trinchera, sin más arma que su pluma y sus periódicos. Posteriormente, don Joaquín Paredes Colín fija, para él la fecha de 1910 fue muy importante, ya que adquiere su imprenta, publica su libro. Esa fecha para nosotros los tehuacaneros también es de suma importancia, ya que sale a la luz pública su libro Apuntes Históricos de la Ciudad de Tehuacán, el cual le fue patrocinado por el ayuntamiento. Se hizo un tiraje de 500 libros. A él, a manera de pago a él le entregaron 100 para que él los comercializara y él obviamente pues los obsequió. Y a partir de esa publicación, la historia de Tehuacán se conoció, cambió la fisonomía histórica de Tehuacán. ¿Por qué? Porque ese libro nos muestra todo el bagaje histórico desde los tiempos prehistóricos, prehispánicos de la colonia, en los que Tehuacán se vio inmerso en diferentes eventos. Es un libro indispensable para todo aquel que quiera conocer, saber algo de la historia local. Después de que don Joaquín publica su libro en 1910 y dado los acontecimientos que ocurrieron durante y después de la Revolución, pues decide incursionar en la política. Él mismo manifestaba que esa faceta más que nada se acercaba a ella pues por el compromiso que tenía con las personas que le solicitaban que ingresara a la política. De esta manera, don Joaquín
participa como administrador del timbre. Posteriormente, en el año de 1920 y 21, es nombrado presidente municipal de Tehuacán por Ministerio de la Ley, en cuya labor, aunque fue corta, digamos, en tiempo, sí fue bastante provechosa para la ciudad, sobre todo en el aspecto educativo, que era donde don Joaquín se desenvolvía con mucha naturalidad y con mucha desenvoltura. Ahí don Joaquín queda como testimonio de su interés y de su aprovechamiento del cargo para beneficiar a Tehuacán en fundar una escuela para niños pobres, como él manifestaba. También fundó en el aspecto recreativo unas albercas también para la gente que carecía de recursos para irse a bañar al Riego o a otros balnearios donde tenían un costo económico. Posteriormente, don Joaquín, ya inmerso en la política, es nombrado diputado al Congreso de la Unión y a través de una gestión muy importante consigue dotarle a Tehuacán de su primer museo de historia natural. Recordemos que en Tehuacán fue hasta los años 60 cuando se fundó el Museo Arqueológico de la ciudad, pero anteriormente el primer registro de un museo fue gracias a don Joaquín y lo instaló precisamente en lo que era la escuela Ignacio M. Altamirano, que actualmente es el archivo municipal que vemos a nuestras espaldas, y ahí se instaló el primer museo que consistía en elementos como cabezas disecadas de animales, cuestiones de flora, de fauna, y realmente, pues ahorita podría parecernos un poco rústica su instalación, pero en aquel momento representaba para los pequeños, estamos hablando de los años 20, toda entrar a un mundo diferente. Fue una experiencia muy grata para la gente y sobre todo que don Joaquín, a través y utilizando su investidura como diputado, pues consiguió darle a Tehuacán ese espacio cultural que en su momento mucho se le agradeció. Y pues realmente don Joaquín, según me platicaba mi tío, era una persona que no le gustaba mucho, como decimos actualmente, los reflectores, ¿no? Una persona bastante sencilla, que prefería en las mañanas encender su cigarrillo, caminar por las calles que en aquel tiempo tenían un pequeño apantle o cañito en la mitad y a sus lados fresnos, chopos, laureles de la India. Era un panorama totalmente distinto al que hoy tenemos de nuestra ciudad. Y ahí salía a caminar, decía él que para generar ideas, y realmente, pues la vida de don Joaquín transcurrió precisamente siempre dentro de su idea que tenía tan fija de aportarle siempre algo a su querido Tehuacán. En 1921, don Joaquín publica su segunda obra, titulada El Distrito de Tehuacán, que es en verdad un trabajo ejemplar, ya que no solo está dedicado a la ciudad de Tehuacán, sino a todo el distrito de Tehuacán, que incluía municipios como Ajalpan, Coscatlán, Altepeji, Vicente Guerrero, o sea, todo lo que fue antiguamente el distrito de Tehuacán, que eran 17 municipios. Su libro pues es bastante bien elaborado, y a decir de la historiografía moderna, pues es un libro hecho dentro del positivismo, porque don Joaquín era un verdadero apasionado y creyente del positivismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que para don Joaquín la historia real era la basada en documentos, aunque nunca desdeñó, desde luego, la historia oral. Pero la historiografía moderna le reconoce la puntualidad de sus escritos, la cabalidad, y sobre todo yo, que estando a cargo del
del archivo histórico he comprobado firmemente y fielmente que muchos pasajes históricos que relata en su libro, que fueron tomados del archivo municipal, pues está fielmente, no le altera en absoluto nada. Entonces nos habla precisamente a través de sus escritos la honestidad, la cabalidad de un personaje de la estatura de don Joaquín Paredes Colín, quien pues cumple con su ciclo vital en el año de 1928, un 5 de septiembre, pues fue un día triste para la ciudad de Tehuacán, ya que ese día parte de esta vida, don Joaquín Paredes Colín, a los 68 años de edad, e inmediatamente después, a la semana siguiente, el Cabildo, por unanimidad, determina que su nombre quede aplicado o inserto a la biblioteca municipal, ya que precisamente él fue su fundador, y a partir de 1928 nuestra biblioteca municipal lleva con justísima razón el nombre de este claro personaje tehuacanero que durante toda su vida nos legó la historia, nos legó la cultura y sobre todo nos legó esa identidad como tehuacaneros. En este año 2021 estamos celebrando los tehuacaneros el 361 aniversario de la compra del título de Ciudad de Indios o Naturales que la comunidad indígena realizó en aquel tiempo y que desde luego para nosotros representa un importantísimo, diría yo, pasaje de nuestra historia. Pero ¿cómo y por qué sucedió este evento hace ya más de 3 siglos y medio? Pues resulta que en aquellos tiempos el Virreinato de México empezó a subastar títulos de ciudades y villas, auspiciado por el rey de España, ya que en esos tiempos y en esos momentos España se encontraba involucrado en una serie de batallas, peleas, guerras que le generaban muchos gastos. Entonces el rey le solicitó al entonces virrey de España, que era don Francisco Fernández de la Cueva, que se propusiera en todo el virreinato subastar los títulos de villas o ciudades. Fue así como el 13 de marzo de 1660 llega a Tehuacán el doctor Manuel Escalante y Mendoza, quien era fiscal del reino y al cual se le encomendó en el obispado de Puebla promover la venta y la subasta de los títulos. De esta manera y a través del pregonero se instaló en el ala norte del entonces mercado de Tehuacán o plaza de Tehuacán, que hoy es nuestro Parque Juárez, y mediante el pregón hace del conocimiento del entonces pueblo de Tehuacán de tal acontecimiento que consistía en subastar título de ciudad o de villa. Obviamente quienes primero se interesan en ello son los españoles radicados en esta ciudad, que aunque era la población mínima, sí eran los que detentaban el poder económico y social en ese entonces. Ahí los españoles le dicen al doctor Escalante que les interesaba adquirir el título de Villa de Españoles, por lo cual ofrecieron en un principio 1,000 pesos en oro para tal adquisición. Obviamente
la comunidad indígena, a través de sus caciques, don Agustín de Santiago, que era el principal, se alarman. ¿Por qué? Porque pues si consideraban que si de por sí ya en esos momentos los españoles pues tenían hacia ellos una conducta, digamos, bastante agresiva, pues ya siendo villa, decía el señor de Santiago, nos van a desaparecer del plano. Entonces tienen una reunión todos los principales y los importantes caciques indígenas de Tehuacán, se reúnen pues para tratar ese asunto y determinar qué hacer para contraofertar a la propuesta de los españoles. De esta manera, como decimos actualmente, hacen su colecta, reúnen los dineros de todos los importantes, pero ven que definitivamente no llegan ni a la mitad de lo que habían ofertado los españoles. Llega el siguiente día y don Agustín Santiago, que era, digamos, el líder de los caciques en Tehuacán, pues recuerda que tenían ellos un crédito no pagado precisamente por un español, don Alonso Prieto de Bonilla, quien le debía a la comunidad indígena por unos terrenos que había adquirido la cantidad de 3,059 pesos y 2 tomines, que ya tenía más de 80 años que existía la deuda, pero como en aquel tiempo las deudas las heredaban los hijos, los nietos del deudor, pues la deuda seguía vigente. Entonces ahí es donde entra la sagacidad del indígena tehuacanero, por no decir que en ese tiempo el término ladino era precisamente un equiparado a ser una persona sagaz, de mente muy despierta, no como ahora que se le da la connotación de lo contrario al ladino. El tehuacanero, demostrando esa sagacidad, toma ese crédito, va y se lo ofrece al doctor de Escalante, y el doctor de Escalante ve que son 3,000 y todavía le dicen, pagamos otros 1,000 pesos más los gastos que conlleve la realización del título. El doctor de Mendoza acepta, desde luego, porque pues para él su objetivo era dinero, pero les pregunta a los niños, bueno, ¿y por qué hasta ahorita, después de tanto tiempo, deciden hacer efectivo este crédito? Sí, porque lo hemos tratado de hacer infinidad de veces, pero como es un dinero que debe un español, pues obviamente vamos allá a la autoridad que son españoles, pues no. Entonces dice, lo que determinamos es entregar este dinero al rey de España, a ver si al rey de España se niega a pagarle el señor de Prieto de Bonilla. Esa jugada, digamos, que hacen los indígenas tehuacaneros pone de manifiesto eso, ¿no? Ese ingenio, esa sagacidad, y de esa manera se acepta esa propuesta, que obviamente el día 15 regresan los españoles y ofrecen 1,500 pesos más, pero viendo que no superan, ya se enteran de la aportación del crédito de Prieto de Bonilla, y pues ven que es demasiado dinero para ellos y desisten de continuar pujando, y eso conlleva que el doctor Manuel de Escalante y Mendoza determine que pues los ganadores de la subasta habían sido la comunidad indígena de Tehuacán, por lo cual el martes 16 de marzo de 1660 se levanta el acta, en la cual inclusive en el acta todavía se pone en el pueblo de Tehuacán, el 16 de marzo, que empezaba ya el proceso para que Tehuacán adquiriera su título, el cual fue entregado en el mes de noviembre de ese mismo año, ya otorgándole la condición de ciudad. ¿Y qué significaba todo esto para los tehuacaneros? Pues para ellos lo más importante
por lo cual se habían deshecho de ese valioso crédito, era que el título les otorgaba tener pues, prestaciones, facilidades que antes no tenían, como cual la posesión de tierras. A partir de ahí, la gente de los pequeños grupos de caciques, algunos sí poseían pequeñas parcelas de tierra, pero obviamente que cuando llegaron las encomiendas en el siglo XVI fue cuando pues, perdieron la mayor parte de sus posesiones de tierra. Entonces este título les daba esa prioridad de poseer tierras, además de otra más importante, que era tener cabildo indígena, porque anteriormente el cabildo de españoles se encontraba en el actual Portal Hidalgo, lugar ahora de una cafetería, y ahí, pues, aunque supuestamente era para todos, solamente tenían acceso los españoles. La clase indígena prácticamente estaba relegada a tramitar o realizar algún trámite X y prácticamente los tenían un cero a la izquierda. Inclusive los españoles tomaban normas que hoy nos parecerían tan inusuales y tan atrevidas, como que si un español iba caminando sobre la calle y se topaba con un indígena, el indígena no podía verlo así, tenía que agachar la cabeza, no podían montar a caballo, no podían usar armas. Entonces el título vino a resolverles, o pensaban los tehuacaneros que les resolvería, ya que tenían los privilegios que tenían los habitantes de Tlaxcala, que ellos prácticamente tenían los mismos privilegios que los españoles, ¿no? Entonces, de esa manera, instalan su cabildo indígena, el cual sesiona al siguiente día, el 17 de marzo de 1660, se realiza la primera sesión de cabildo. El cabildo se instala en la esquina actual, en la esquina sur del Portal Hidalgo y la calle 1 Oriente. E inclusive esa calle, la 1 Oriente, que todos conocemos como Callejón de la Flor, durante más de 200 años se llamó Callejón del Cabildo, precisamente por eso. Actualmente hay una placa en el suelo, en el piso de esa esquina, que rememora ese acontecimiento que pues, representó para Tehuacán un halo de libertad, un halo de esperanza de que las cosas podrían cambiar. Obviamente no todo fue color de rosa o miel sobre hojuelas, porque pues, el español siguió detentando el poder económico, que era con el que sujetaban al tehuacanero, pero cuando menos ya tenían su cabildo, ya tomaban sus decisiones en cuanto a lo que internamente ellos manejaban, aunque seguían las ordenanzas que había impuesto el español, que era antes de entrar a cabildo celebrar misa te deum y cosas de esa naturaleza. Inclusive la Virgen de la Concepción estaba en la entrada del cabildo. O sea, era la fusión todavía de la iglesia con la ley, todavía no había esa separación que se dio con las leyes de reforma. Pero ya el título ya lo tenían, los tehuacaneros ya eran ciudadanos, ya desde entonces en los cabildos indígenas, en algunos después del 17 de marzo ya se ponía en la ciudad de Tehuacán, pero en otros dada la costumbre se ponía en el pueblo de Tehuacán, pero queda de manifiesto que la comunidad de Tehuacán pues se unió de una manera tal que consiguieron ese propósito de convertir a su población en ciudad, que le trajo beneficios, desde luego, le trajo además el beneficio de tener su escudo de armas, que es considerado dentro de la heráldica mexicana un escudo muy singular, ya que contiene elementos indígenas, solamente indígenas, aunque posteriormente se le añadió en la parte superior la efigie, la imagen de la Virgen de la Concepción, que es considerada la patrona de la ciudad, ya que según los franciscanos, que fueron los que evangelizaron esta región, pues para atraer a su religión a la comunidad indígena les
pues les manifestaron que la Virgen de la Concepción se había aparecido en una cueva del Cerro Colorado. De ahí que el título de ciudad oficialmente sea la ciudad de Tehuacán de la Concepción y Cueva. Y por esa razón, amigos, tenemos motivos para celebrar esta fecha como la fecha cívica más importante de Tehuacán, el 16 de marzo de 1660.